Esto es Lili en CDN. Buenas noches familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Sabe que también somos la fórmula antinovelas. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se ha manifestado por las redes. Ya saben que los viernes tenemos una cosita nueva que se está cociendo por ahí, que se está cocinando con Jacqueline Esteves. Ya usted verá que los viernes son todavía más light y es para eso, para que terminemos la semana contentos y sigamos el fin de semana con nuevas fibras. Hoy la verdad que me encanta tener la semana, iniciar la semana con tanta información interesante, porque ustedes saben que en el mes de marzo hemos decidido seleccionar de este amplio grupo de mujeres que nos engalanan en República Dominicana unas cuantas protagonistas que nos han llamado la atención por su devoción al servicio público, por su bajo perfil, muchas de ellas la verdad que impresionante, y sobre todo por el impacto que han tenido en tanta gente en la sociedad dominicana. Hoy estoy con una de ellas y les cuento de una vez también el contenido. Me acompaña Alexandra Matos de Purcell. Ustedes todos la conocen porque ella es muy conocida por su trabajo, por sus frutos, de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, mejor llamada FACSI. Esta es nuestra primera entrevista, luego vamos a seguir con Tommy Terrero, que se reintegra a su trabajo, a sus labores, con el tema fake news, las noticias falsas. Ya usted verá qué interesante el tema que trae Tommy. Y cerramos con Luz Marina Cortázar, del Instituto de la Familia, que viene a darnos muchísimas informaciones interesantísimas sobre cómo prevenir el abuso infantil. Así es que tenemos una entrega sin desperdicios. Bienvenida, Alexandra. Hola. Qué bueno de verdad poderte honrar aquí, reconocer entre nuestras mujeres protagonistas por este mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y sí que eres una mujer de verdad a tomar en cuenta. Cuánto te admiro y qué honrada estamos de recibirte de verdad. Buenas noches y muchas gracias. Tú sabes que a mí me ha hablado medio país de ti y no nos habíamos visto tan de cerca, pero la verdad que siempre me ha llamado la atención cómo FACSI ya tiene 15 años, Alexandra, ¿cierto? Sí. O sea, ya es señorita, ya es quinceañera, es una organización, una fundación verdaderamente ya sólida, sí, que se ha podido mantener, y cómo ustedes a pie de batalla han logrado que cada vez más niños puedan acceder a FACSI y, bueno, tener una promesa de vida con un diagnóstico que es tan terrible, que es tan traumático, que es tan trágico como lo es el cáncer. Y cuando hablamos de cáncer infantil, ahí, bueno, uno empieza casi a llorar. Exacto. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha surgido todo esto y cómo te ves hoy en día, 15 años después, pensando en aquel origen? Bueno, sí, definitivamente FACSI nació en el 2003 y nosotros iniciamos prácticamente poniendo nosotros nuestros recursos para poder atender a los niños y tratar de que a Robert Reed todos los niños que asistieran tuvieran lo que necesitaban para ser tratados. Te cuento que encontramos un hospital donde realmente no había ni siquiera dónde preparar la quimioterapia para los pacientes, y poco a poco la fundación fue primero orientándose y aprendiendo cómo hacer las cosas, qué se necesitaba en el hospital para poder ayudar a los niños. Y claro, hicimos una alianza muy importante con el hospital y sobre todo con los médicos que estaban en ese momento tratando de hacer algo por los niños con cáncer. Y poco a poco yo creo que esto ha sido de la mano del hospital, los médicos y FACSI, que hemos ido creciendo. Con ayudas internacionales, buscando expertos que nos ayudaran a realmente desarrollar un programa que fuera una estrategia para atender a los niños y que todos los niños tuvieran acceso al medicamento, tuvieran acceso a todo lo que necesitan para ser curados. Y claro, nosotros trabajamos bajo un esquema que es similar a lo que es St. Jude Children's Research Hospital, donde ninguna familia paga nada por la atención que necesita. Es completamente gratuito para ese niño, que obviamente son niños de escasos recursos. Exacto. Niños que no tienen la capacidad de poder solventar un tratamiento. Exacto, en su mayoría son niños de escasos recursos económicos los que llegan a Robert Reed. Claro, tenemos un gran apoyo ahora mismo de todo lo que es la parte del hospital y de los programas de salud del gobierno.
pero también nosotros contribuimos con todo lo que es cuando un niño tiene que pagar una diferencia de un seguro, ya sea privado, ya sea un seguro, Sí, cualquier o sea tipo. que ustedes acceden a otras clases como la clase media que tiene tanta necesidad de apoyo, Exacto. tanto más que la CD, porque la D, porque en efecto yo siempre he señalado que la clase media tiene muchos impuestos y pocos beneficios, o sea que Sí, interesante que los incluyan. y nosotros, por ejemplo, lo que queremos es que la familia se dedique a cuidar a su hijo y que el niño se cure. Entonces, también tenemos Casa Fácil, que no sé si conoce lo que es Casa Sí, Fácil, pero que es nuestro centro de acogida, claro. que es un edificio de 5 pisos con 28 habitaciones donde los niños se hospedan gratuitamente. Hay 28 habitaciones y cada habitación tiene 2 camas para la mamá y el niño. Se le da gratuitamente la alimentación, Para ese tiempo que es entretenimiento. bien traumático, en lo que necesitan más supervisión, ¿cierto? Exacto, sobre todo cuando inician tratamiento y eso lo decide el hospital. El hospital es que nos dice cuánto tiempo el niño debe permanecer cerca del hospital para que no le vaya a pasar nada, sobre todo en el inicio del tratamiento donde los niños le bajan el sistema inmunológico Por las y son tan quimioterapias. vulnerables por la quimioterapia, pues preferimos tenerlos en Casa Fácil. Se le da un tratamiento de radioterapia, también se quedan en Casa Fácil todo el tiempo que necesiten. Claro, para protegerlos de cualquier infección. Tú sabes que una cosa que me llama mucho la atención, y te lo comentaba, es que la mayoría de las veces, la mayor cantidad de casos que hemos visto, personas como tú se involucran en causas, en fundaciones, porque quizás han tenido una experiencia que les ha tocado a nivel personal, a nivel privado. Sin embargo, tanto en el caso tuyo como de tu esposo, ustedes se han involucrado al 100% en esta preciosa obra, de verdad, en esta misión, en este propósito de vida, pero no vivieron el caso, gracias a Dios, de una situación así en su casa. No han vivido de cerca, vamos a decir, internamente, por un hijo, por un relacionado muy cercano, el tema del cáncer. Sí, eso llama mucho la atención, pero yo digo que Papá Dios pone a uno en el camino que debe estar. Donde él le dé la gana. Donde él quiera. Y yo me acuerdo que, y he hecho la historia varias veces, que una vez yo estaba en el gimnasio, había mandado al chofer a buscar a mis hijas al preescolar, y yo le pedí a una amiga que me llevara a la casa, porque mi esposo trabajaba en ese momento fuera de la ciudad. Y ella me dijo, sí, pero yo tengo que ir a llevar unas latas de leche a un sitio. Y yo, está bien, yo te acompaño, yo no tengo prisa. Y realmente yo no volví a salir más, o sea, hasta el día de hoy yo no he vuelto a salir del hospital y me ocupo de los niños con cáncer porque es lo que Papá Dios me puso en el camino y fue al sitio donde llegué. Pero realmente es una preocupación de todo el hospital, o sea, nosotros y el grupo que forma la fundación nos preocupamos por todo lo que pasa en el hospital porque todo lo que tiene, el cáncer no es una enfermedad que se trata por un solo médico, sino que es multidisciplinario, se necesita todo el equipo. Y porque afecta todo lo que todo el exacto, sistema ¿no? Y porque inmunológico. tú tienes que tener a un gastroenterólogo, tú tienes que tener a un neumólogo. ¿Y dónde se consigue eso? En el Robert Reed, aquí lo hay. Y se están curando los niños. Entonces, lo que te digo, fue como que Papá Dios nos puso en ese Y qué bueno, camino. qué buena que usa esos ángeles. ¿Cuántos niños en estos 15 años ya tú has visto que han pasado por Faxi? ¿Y cuál ha sido, vamos a decir, a nivel de grandes datos, las estadísticas? ¿Cuántos niños están recibiendo intervención hoy en día? Nosotros recibimos en el hospital, se reciben alrededor de 110 casos nuevos por año. Se estima que en una población, en nuestra población de niños hasta los 14 años, que son alrededor de 2.8 millones de niños, nosotros debemos diagnosticar en el país casi 400 casos de cáncer al año. Wow. Hay una gran mayoría que va al hospital, más de un 33%, hay un 30% que se ha determinado que no se diagnostica y los otros están en diferentes centros de salud en el país. Claro, quizás están en el interior, les da más trabajo llegar a la capital. Actualmente tenemos 542 niños en tratamiento y seguimiento activo. Eso quiere decir que algunos han terminado el tratamiento, pero son 5 años de vigilancia. Y otros que están en tratamiento y que varían, pueden ser tratamientos de inicio de enfermedad o de recaída, o sencillamente que todavía están en la parte en que vienen cada 3 meses, cada 6 meses, el seguimiento que se le da y los medicamentos que le tocan en esa etapa de la enfermedad. Y nosotros en el hospital, a pesar de que las presentaciones que nos hacen, y que en ese momento nosotros teníamos como data, decía que menos de un 25% de los niños se curaban. Al momento que nosotros comenzamos en el 2003, yo hablo con las doctoras y recordamos, ahora uno se ríe, pero por lo que es la diferencia en la cifra,
porque sufríamos mucho en ese momento, que Claro. inmediatamente se comenzaba el tratamiento, los niños fallecían. Eso hizo que nosotros se buscaran alianzas internacionales y es lo que nos ha ido ayudando a subir en la sobrevida. Hoy en el Robert Reed tenemos la sobrevida ha llegado a un 63%. Wow, qué bien. Y eso está siendo reconocido internacionalmente. Ya después de los 5 años en que se puede considerar remisión. Exacto. Excelente. Exacto. Incluso el año antepasado, por primera vez, nosotros dimos de alta a 78 niños libres de enfermedad después de 5 años. Qué En un fiestón. año, eso fue, o sea, para nosotros todavía yo me erizo cuando lo pienso, y el año pasado fueron cerca de 27 niños que ya se le dio, 27 jóvenes, Claro. niños y jóvenes. Sí, porque porque después en la edad que van creciendo Eso. durante el tratamiento. ¿Por qué hay una Exactamente. alta incidencia de cáncer infantil en el país? ¿Hay causas genéticas? ¿Es un asunto de estilos de vida? No, de lo que- mundialmente eso es una cifra que en todos los países el cáncer infantil está pasando a ser, en los países desarrollados, la primera causa de muerte en niños, luego de que se han controlado las enfermedades propias de la niñez. Es igual que el cáncer en los adultos, o sea, no se saben las causas, hay niños que nacen con cáncer, hay niños que desarrollan el cáncer al mes, a los 2 meses, niños que desarrollan cáncer a los 5 años, o sea, Pudiéramos decir que es aleatorio, que es algo eso al azar, eso al es albur. algo que, como el cáncer, que es una enfermedad, una mutación de las células que se produce y que entonces se genera la enfermedad. Porque realmente nosotros no buscamos, prevenir es como cuando tú puedes tener un estilo de vida saludable, lo que pasa con los adultos y eso. Pero en un niño, ¿cómo tú previenes un cáncer? O sea, nosotros hemos tenido trillizas que nacieron con leucemia. O sea, eso uno no lo puede prevenir. Claro. Ahora, ¿qué sí nosotros podemos hacer? Nosotros como fundación ahora mismo estamos en un proyecto que comenzamos hace 1 año y medio de concientizar sobre los síntomas y los signos del cáncer infantil, de la alerta. ¿Para qué? Pero Para- aún, perdona la pregunta, ¿aún diferentes órganos son los mismos síntomas? O sea, un cáncer en un niño, por ejemplo. No, o son sea, diferentes síntomas. Ok, lo entiendo. Los más comunes son alrededor, mundialmente se usan 9 síntomas para que las personas conozcan esos síntomas y estén alerta y se puedan diagnosticar a tiempo. Nosotros tenemos 12, o sea, eso depende, porque dependiendo de la población, tú tienes que explicarle un poco mejor Claro. a los padres, a los educadores, a los médicos, cuáles son esos síntomas para que cuando vean esos síntomas en los niños piensen en cáncer. Porque muchas veces no piensan en cáncer hasta después que pasa mucho ¿Cuáles tiempo. pudieran, entonces es muy podemos tarde. mencionar brevemente cuáles son esos síntomas Sí, más claro, sí. radicales, vamos a llamar? Sí, tenemos la sudoración excesiva, la pérdida de peso, el cansancio, el sangrado, sangrado por la nariz, fiebre por muchos días sin una causa aparente, infecciones que no se curan. Por ejemplo, un niño que se cae y se pela y no se le cura esa herida. Esos son síntomas. Por ejemplo, el abdomen que va creciendo. Aquí, por ejemplo, es muy Anemia, común. por ejemplo. Sí, anemia. Anemias, ok. Aquí es muy común que en el campo te dicen, no, que el niño tiene una hernia. O parásitos, ¿no? Exactamente, y entonces no piensan que puede ser que el vaso lo tiene crecido por un problema de la sangre o que tiene un tumor detectable, ¿tú entiendes? O sea, ese tipo de ¿Cuáles cosas. son los cánceres más comunes en niños que ustedes han podido identificar en FACSI? Sí, el tumor de Wilms, el ¿cuál es? linfoma. Yo no te puedo decir Ajá, exactamente detalle, qué ajá. son detalles porque yo no soy médico. claro. Y a nosotros no nos gusta hablar mucho de la parte médica, pero Entiendo. sí, esos son los más comunes. Los linfomas, que son de los ganglios linfáticos. Ajá. El tumor de Wilms, que es a nivel de riñón. Perfecto. La leucemia es el más común de En la todos, sangre. en la sangre. El retinoblastoma, que es el tumor en el ojo, es increíble la alta incidencia que tenemos aquí de ese tipo de... Los tumores del sistema nervioso central, que son los que los tumores que salen en la cabeza. En la cabeza. Tenemos bastante casos de esos. Tú hablas aquí. de un diagnóstico que al inicio era muy sombrío, muy difícil, pero que hoy, 15 años después, ves que realmente tienen cada vez más casos que se pueden declarar en remisión. Esta última cifra de más de 70 niños recientemente es verdaderamente un triunfo, un gran triunfo para FACSI, para el hospital, para el Robert Reed y para ese concepto que tanto queremos como dominicanos acariciar y abrazar de trabajar como colectivo unido, sector público, sector privado,
ciudadanos civiles en general, porque si no nos unimos no logramos resolver nada. ¿Cuál sería tu exhortación para despedirnos a cualquier mujer, madre o padre que tenga un niño en condición de cáncer y que se siente quizás desanimado? ¿Qué le pudieras tú decir? Bueno, sí, nosotros hay esperanza. O sea, los niños con cáncer se curan. El 90% se está curando en países desarrollados y nosotros lo podemos lograr. Más que los adultos, Alexandra. Sí, más que los adultos. Hay más facilidad. Hay más facilidad de cura. Entonces, no se puede perder la esperanza, hay que luchar. Es una lucha día a día. Es algo que realmente como padre a uno, yo no te puedo decir porque no lo he vivido, yo nunca entiendo y nosotros en la fundación no podemos decir que, ay, bueno, nosotros sentimos lo que tú sientes porque eso no lo sabe nadie hasta que no lo vive. Claro. Pero sí, tú sabes, acompañarlos, brindarle todo el amor posible para que esos padres puedan seguir adelante. Eso es lo que nosotros hacemos en FACI. Y yo sé que esos padres, cuando ven que realmente ellos tienen dónde apoyarse para poder curar a su hijo, entonces le cambia la vida. Sí, ven optimismo. Y esa solidaridad de un equipo, esa energía colectiva. Y tú llegas a casa fácil y tú llegas al hospital y tú ves, o sea, tú no ves esos niños sufriendo como cuando nosotros llegamos al hospital. Al principio, tú veías a los niños llorando, la mamá le daban a los niños aquella desesperación porque necesitaban una quimioterapia y no tenían de dónde sacarla. ¿Entiendes? A veces llegaban, a veces pensaban que ellas no iban a conseguir quién le diera la quimioterapia. Y tú veías que cuando uno llegaba con las funditas, porque así era que íbamos al principio, con una fundita de las recetas que ellas nos mandaban a repartirla, se desesperaban pensando que no le iba a llegar a ella, ¿no? Como que solamente le iban a llegar unos la cuantos. Carencia tan Y traumática. ahí, por eso nosotros comenzamos un programa muy importante, que es como la base de FACI, que se llama Tratamiento para Todos. Algo que quiero decir, Tratamiento para Todos es importante porque, y ha podido surtir efecto, porque tienen ustedes muchas actividades de recaudación de fondos, mucha gente que está colaborando con FACI, haciendo actividades para esto. Y qué bueno, y yo me sumo a eso, y quiero que toda nuestra audiencia se sume. Y mañana sé que tienen un bazar para cerrar. ¿Dónde es el bazar, Sí, Alexandra? tenemos un bazar en Blue More, en el segundo piso, junto con la Fundanir, que es la fundación que hace los trasplantes para riñón de los niños allá en Robert Reed. A partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta el jueves vamos a estar allá. Todos los recursos van para FACI. Recuerde que en FACI se recibe el niño y no se pregunta de dónde viene, ni por qué viene, ni qué necesidades, qué recursos tiene. Todo niño es recibido en FACI para acompañarlo. Qué bueno, Alexandra, te felicito. Y verdaderamente un honor tenerte como protagonista de estas mujeres de valor en nuestro mes de marzo que celebramos aquí en la Casa de Todos, Lili en CDN. Vamos a una pausa y regresamos con Tommy Terrero, que viene a hablarnos del fake news, las noticias falsas. Señores, tanto que aprender de eso, ya usted verá.